Mira, hay varios temas con usted, doctor. Uno de ellos que nos gustaría, por su conocimiento jurídico, nos ilustre. Y vamos, mientras estamos conversando con usted, veremos en la pantalla el tema del banco del IES, del BIES. Aparentemente, una de las condiciones que habría puesto el Banco Mundial para erogaciones al Ecuador, para préstamos al Ecuador, es que el banco del IES sea eliminado. Dice que la eliminación gradual del Banco Estatal de Seguridad Social, Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es una de esas condiciones. Eso la fuente es el Observatorio de la Dolarización. En primer lugar, queremos saber si usted está al tanto del tema y si es así, ¿es necesaria o no una reforma constitucional? Entiendo que se creó el BIES mediante una disposición transitoria en la Constitución. Bueno, gracias. Tenemos que ya nos estamos acostumbrando mal, no bien, de que prácticamente todas las semanas y casi todos los días se viola la Constitución y se viola la normativa. Eso es una burda injerencia en asuntos internos de otro país condenado por la Constitución, aparte que el BIES está creado también por norma constitucional. Pero ese es parte del recetario, pues nada más que hay que aprender en qué consiste el neoliberalismo, y parte de lo que consiste el neoliberalismo, Jimmy, no es algo que se le puede ocurrir o a Walter Spurrier o a Mauricio Pozo o que tenga un contenido diferente. No. Es un sistema que tiene 10 capítulos, con subsecciones, subcapítulos, todo bien estructurado sobre cómo tiene que darse la penetración económica y política de las grandes potencias en nuestro país. Y dentro de esto está en el capítulo 8 del Consenso de Washington la privatización de las empresas estatales, para traspasarlas al sector privado y convertir los servicios públicos en negocios. Ese es el secreto, o sea, algo que tiene que ser un servicio público donde no haya utilidad excesiva o utilidad, entonces convertirlos en servicio público, como el tema de la refinación, convertirlos en un negocio. Entonces, esto se inscribe dentro de lo que es el neoliberalismo en nuestro país y dentro de la política llevada por este gobierno de sujeción absoluta a todos los acuerdos que ha firmado con el exterior. El mundo funciona más o menos, el mundo industrializado, para estrangularnos, funciona más o menos como una tijera, tiene dos cuchillas. El uno es el Fondo Monetario Internacional y el otro es el Banco Mundial. Son los dos organismos creados precisamente para el efecto, y entre los dos nos presionan, y los grandes beneficiarios, los buitres que están esperando a ver en qué momento atacan para llevarse las presas, empresas estatales, empresas petroleras, empresas hidroeléctricas, la CNT, todo lo que puedan arrasar, son las transnacionales, y para esto se presta el actual presidente de la República, que cómo no lo van a recibir en Estados Unidos si lo que va es a vender prácticamente la patria. Doctor Tandazo, entonces, su respuesta nos lleva a uno de los temas que queríamos tocar con usted. Evidentemente, pues usted también se opone a un proceso de concesiones o de privatización, aunque se lo ha llamado más de concesiones, de las eléctricas, de las telefónicas, etcétera. La pregunta es, ¿cómo hacer si no se concesiona, si finalmente el gobierno declina o desiste, para que el brazo de la política o de la politiquería salga de las eléctricas, salga de las telefónicas? Porque si alguna responsabilidad hay, entre otras, es que han sido siempre parte del reparto y de la distribución de cuotas políticas. Es que no, el tema no solamente va por el tema de la distribución de cuotas políticas, que de hecho es condenable y censurable. Usted sabe que parte del sector eléctrico fue entregado a un partido político importante de Guayaquil. Pero más allá de eso, el tema es que el recetario para poder salir de cualquier crisis de la que se nos presente, la que sea, es incrementar la producción y mejorar la productividad. Entonces, cuando usted ve lo que pasa en el Ecuador, usted dice, o son absolutamente ineptos, cosa que yo no la dudo, o definitivamente lo que quieren es de alguna manera enflaquecer el tema de las empresas estatales, crearles problemas para después venderlas a precio de gallina flaca. Porque, por ejemplo, han dejado caer la producción petrolera de una manera alarmante. Yo tengo delante mío, Jimmy, el día operativo 10 de febrero, porque esto tiene 2 días de retraso siempre. ¿Ya?
Y se ve que a la fecha Petroamazonas está produciendo el 85% del crudo que debe producir. ¿Por qué razón? 85%. ¿Y por qué la baja? Es sencillo, sencillísimo. No porque es ineficiente Petroamazonas, todo lo contrario, es una empresa absolutamente ineficiente, sino porque Finanzas no le da el dinero para que pueda operar. Entonces le cae la producción, tienen que contratar torres, tienen que contratar repesca, tienen que contratar wireline, tienen que contratar workover, tienen que contratar una cantidad de cosas que son parte de la actividad, parte normal. Es como que si usted tiene una avícola, tiene que dar balanceado a los pollos, si no baja el número de pollos o se mueren y no hay producción avícola. Pero ¿por qué se da esto? Mire usted, $1 que invierte el Estado en Petroecuador implica obtener $3. Porque el costo de producción de Petroamazonas es $17. Ya. Y más o menos el precio del crudo es 3 veces eso. Y entonces uno dice, o sea, ¿por qué lo hacen? Tienen allí fuentes de ingresos que solamente sosteniendo la producción petrolera, con la planificación que se hizo en el 2017 en este gobierno, no hubieran necesitado ni de lejos la ley de simplicidad y progresividad tributaria, porque tenían para 6 leyes de ese tipo de ingresos. ¿Pero por qué lo hacen? Para luego entrar al tema de ver cómo entrego Sacha, cómo entrego el mejor campo de los nuevos campos petroleros que es Ispingo, cómo entrego Coca Payamino, cómo entrego CNT, cómo entrego Sopladora y cómo entrego todo el sistema de refinación, que es entregar un mercado cautivo para el consumo a precios internacionales, y para eso nos meten el cuento, no quiero decir la palabra grosera, y todos los días nos repiten el famoso tema del contrabando. Sí, entonces, eso sí, doctor, es un tema repetitivo que suena siempre, ¿no? Se cuestiona que por qué pensar en focalizar subsidios, por qué retirar subsidios, si el mismo régimen habla de algo que, bueno, debe ser cierto, que el contrabando es el que más está absorbiendo los recursos del Ecuador, que por qué no mejor combatir bien el contrabando y no llegar a la focalización de los subsidios. Sí, pero mire usted, es lógico lo que usted dice. Pregunta para usted, para Steven que está sentado al lado suyo, para la niña que le ayuda en el programa y para todos. Cuando ustedes cargan combustibles en una estación de servicios, ¿ustedes lo destinan al contrabando? ¿O ustedes están destinando ese combustible que va al carro de ustedes, lo están destinando al narcotráfico? O sea, nos toman del pelo como que fuéramos estúpidos los ecuatorianos. Pero aquí hay una cuestión, Jimmy, que es importante. Un país que se precie de ser un país de derecho está integrado y estructurado en base a normas jurídicas. La ley de hidrocarburos vigente hasta el día de hoy, 12 de febrero del 2020, tiene la disposición general séptima y cualquier persona puede entrar y revisarla. Y dice que existen ciudadanos en la frontera, en plena norma de hidrocarburos está contemplado esto, que se dedican a vender pequeñas cantidades de combustibles en la frontera sur y frontera norte. O sea, eso es inevitable en cualquier país limítrofe donde hay diferencia de precios de lo que sea, en un país y en el otro país. Y luego dice que el Estado establecerá un programa emergente de capacitación y apoyo a la microempresa en esas zonas de frontera. Entonces, primero, ¿qué ha hecho este gobierno para apoyar a la microempresa, al crédito promocional y a las facilidades para el microcomercio e intercambio en zonas de frontera? Doctor Nada. Tandazo, doctor, entonces, sí. Doctor, entonces usted no cree que así casi que a pies juntillas que es verdad que hay una gran cantidad de diésel, por ejemplo, que se fuga para las actividades del narcotráfico o que se fuga para ser contrabandeado a Colombia y a Perú. ¿Usted cree que eso no es cierto? A ver, hay un contrabando mínimo, por eso la misma ley habla de pequeñas cantidades. No está hablando de cantidades que pueden alarmar. Pero en segundo lugar hay otra estupidez. Perdóneme las palabras duras, Jimmy. El precursor para producir en este caso cocaína es la gasolina natural, no es la gasolina ni la super, ni la extra, ni la Ecopaís. De tal manera de que es una estupidez decir que los combustibles sirven para el narcotráfico. Tal vez para que un narcotraficante cargue combustible en su casa y se traslade a un centro de producción, pero es que eso no determina el incremento o el destino de esos combustibles para el narcotráfico. O sea, es tomarle del pelo todos los días del país. Pero ¿cuál es el objetivo? Cumplir con el recetario del Fondo Monetario que ya les ordenó a los guandungos de acá. Y les dijo, ustedes tienen que privatizar todo.
Y por eso es que en la página web del Ministerio de Energía y Recursos Naturales está clarísimo, dice que el gobierno listará la concesión de las refinerías Esmeraldas y de un nuevo complejo refinador. Estoy leyendo lo que dice el comunicado oficial del gobierno. Y dice que para tal efecto la compañía tendrá el compromiso de vender los combustibles, como que fuera un compromiso. Le están entregando un mercado cautivo. De vender los combustibles al país a precios basados en el marcador del Golfo de México, FOB Ecuador. O sea, más claro que el agua es esto. O sea, nos van a vender los combustibles a precios internacionales, pero no solamente los que están al momento actual, porque si sube el precio del crudo en el mercado internacional, subirá el precio de la super, de la Ecopaís, de la extra, del diésel, del gas licuado, de petróleo, de los asfaltos, del combustible de aviación y de todo, porque todo lo están pasando entre gallos y medianoche en estos días hasta cumplir los 3 o 4 primeros meses de este año, pasarlos al sector privado transnacional, violentando la Constitución de la República, que considera que la refinación es un sector estratégico. Doctor, entonces todo es business más business. Doctor Tandazo, le saluda Steven Macías. Entonces, ¿usted cree que pese a la crisis en la que estamos sumidos, el Ecuador no podría considerar jamás la posibilidad de no obedecer el recetario del Fondo Monetario Internacional? El gobierno jamás haría eso, según lo que estoy entendiendo de lo que usted dice, mi estimado doctor. Primero, es violación de la soberanía, porque en ese momento el plan de desarrollo del país, que además no existe, porque el plan es nada más referencial, el de septiembre del 2017 que se aprobó, pero vendría a convertirse que el plan de desarrollo del país, lo que hay que hacer en el Ecuador es lo que diga el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Entonces, ¿dónde quedó la soberanía? ¿Dónde quedó la soberanía? ¿Cuál autonomía o autarquía tenemos para tomar decisiones? Porque tenemos alternativas, pero no las quieren tomar porque no les da la gana. Mire usted, le voy a poner este ejemplo para que me entienda Jimmy y Esteban. Es tan sencillo. ¿Les gustaría que nombren ministro de Relaciones Laborales, que antes se llamaba ministro del Trabajo, a un sindicalista? Cuando hay relaciones obrero-patronales y van a ser, y se va a inclinar la balanza a los sindicatos y a la gente, a los contratados. ¿Cómo puede ser que un país tenga como ministro de Finanzas al presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano y al presidente de la Federación de Cámaras? Entonces sabemos exactamente a dónde quieren ir. Y en esta política perversa están complotados todos los enemigos del pueblo. Llámese Partido Social Cristiano, Creo, Suma, Badin, BIN, Izquierda Democrática, Sociedad Patriótica. Porque aquí hay un tema que permítamelo tocar, Jimmy. Sí. ¿Cuál es la popularidad del presidente de la República? Menos del 10%. Menos del 10%. Pongámosle el 10% para que el tema sea más fácil. En ese 90% de gente descontenta después de 3 años de tomarnos el pelo y de inactividad y de recesión, ¿qué? Allí en ese 90% están descontentos los socialcristianos, Creo, y los demás partidos. No. Ellos son parte de la componenda porque son los partidos coaligados en todo el desbarajuste que se ha armado, no solamente en la parte económica, sino en la parte jurídica, porque nos han llenado el país con circo para tratar de tapar todas esas triquiñuelas y todas esas travesuras que están haciendo, que van a causar un enorme daño a la economía del país. Entonces, ese es el tema. El pueblo tiene que aprender, tiene que utilizar lo que está pasando para elevar su conocimiento político y entender quiénes son sus enemigos y que no se mimeticen los camaleones que ya comenzaron a mimetizarse en estos días. Todos están de acuerdo con esto. Mire, Jimmy, cuando por ejemplo usted ve las declaraciones de Lasso, por ejemplo, pongamos, Guillermo Lasso le preguntan, ¿está de acuerdo con los subsidios? Dice, gran parte de sus subsidios se mal utilizan en el contrabando y el narcotráfico. El mismo discurso estúpido del gobierno. Por lo tanto, Lasso, ¿de qué lado está? Del gobierno, con la misma tesis, que le vale un comino si suben o no los combustibles, pero además, cómo impacta en el nivel de vida, porque la gente solamente está viendo el transporte de buses y de taxis. El 72% del consumo de combustibles para el sector terrestre son carga pesada y carga liviana. Por lo tanto, eso va a impactar en el nivel, en el costo de la vida de manera tremenda. Y lo mismo lo dice Nevoto. Doctor. Nevoto dice lo mismo respecto del tema de incluso de que no es partidario de vender las empresas del Estado, pero sí de concesionarlas. Que es lo mismo, pues. No Doctor, te hagas el gil. La última pregunta se la formula Rafael Campos. Buenos días, doctor. Le saluda Rafael Campos. Quisiera conocer cuál es su lectura
de esta visita que está haciendo el presidente Moreno por invitación del presidente Trump en los Estados Unidos? Mire, hagamos un símil. El gobierno, Lucio Gutiérrez entra al poder, al gobierno, con una votación amplia de izquierda basada en el movimiento del 21 de enero, porque toda la gente creyó en él. Y claro, Nina Pacari, el Pachacuti y todo el mundo ahí apoyando el gobierno. Y en cuanto entró al gobierno se viró, como dice nuestro pueblo, se viró como tripa. Al poco tiempo George Bush lo invitó para que vaya, porque obviamente ya les dio lo que querían y lo que no querían. Pasa lo mismo a los casi 20 años con este gobierno. Los Estados Unidos invitan a este tipo de personajes cuando ya los han exprimido, cuando ya les han sacado lo que quieren. Tienen la base de San Cristóbal, le están imponiendo una política económica basada en intereses transnacionales. Entonces, tienen un país totalmente sumiso. Entonces, ¿cómo no lo van a invitar a que se tome la foto y para que el pueblo ecuatoriano crea que están de igual a igual? Pero está yendo un presidente con una popularidad del menos del 10%. O sea, ¿qué quieren? Levantarle la imagen con una foto con Trump, que además tiene una imagen sumamente deteriorada por la prepotencia y la forma como ha manejado los intereses de los Estados Unidos. Doctor Tandazo, entonces concluimos, lamentablemente el tiempo se nos fue, pero concluyo con una pregunta que requiere, ojalá se pueda, una respuesta de en 15 segundos. ¿Va a ser candidato usted, asambleísta, alguna dignidad en las próximas elecciones, sí o no? A ver, Jimmy, yo pienso que es el momento de que todo ese gran porcentaje de ecuatorianos que estamos en contra de Moreno y de sus coaligados, nos unamos, sin poner por delante candidaturas, nos unamos para definir cómo nos vamos a organizar, pero que nos unamos ya, no dejemos pasar el tiempo, porque nosotros somos más en este momento en el país. Nuestra posición es más limpia, es más transparente, la de los que queremos al país, no de los vendepatria. Entonces, no, ya se lanzaron un poco de gente, no, juntémonos, pongamos por delante el Ecuador y después las candidaturas. Yo no tengo ningún inconveniente en asumir el rol que a mí me den, pero fundamentalmente mi principal rol, que lo vengo ejecutando desde hace muchísimos años, es defender los intereses del país. Después que venga lo que venga, pero primero defender el país. Gracias, doctor Augusto Tandazo, nuestro invitado en esta mañana, un conocido constitucionalista. Que tenga usted un buen día, doctor.